quiero que conozcamos o que profundicemos más en lo que es el conocimiento de la interfaz de este programa. Y quiero que comencemos con lo que es la barra de menú, esta que está en la parte superior, empezando por el logo, que si le damos clic, se nos desprende este menú que podemos cerrar el programa, podemos restaurar, podemos minimizar, etcétera. Y luego encontramos este menú, empezando de archivo, edición y finalizando en lo que es ayuda. En ayuda, por ejemplo, nosotros encontramos cierta información. En segundo lugar, tenemos esta barra de opciones, pero yo la llamo honestamente barra de propiedades. ¿Por qué la llamo barra de propiedades? Porque resulta ser que cuando nosotros tenemos seleccionada cierta herramienta en esta barra, también llamada de opciones, encontramos las propiedades de cada una de las herramientas. Por ejemplo, en este momento tengo la herramienta de mover y como podemos ver aquí en la barra de opciones tenemos algunas propiedades u opciones si fuera el caso. Tenemos, por ejemplo, las opciones de alineación, pero como vemos están inactivas. ¿Por qué inactivas? Porque únicamente tenemos esta capa. ¿Qué pasa si yo pongo un texto encima de de esta imagen? Resulta que ahí está podemos ver que está la O, pero que a simple vista está, pero no la puedo seleccionar. ¿Por qué no la puedo seleccionar? Porque aquí tenemos algo que por defecto viene inactivo y eso es los controles de transformación. Tenemos que activarlo y vean que ahí se nos muestran los controles. Mientras no activemos esto, no vamos a poder seleccionar esta letra que hemos escrito. Yo voy a activar esto y ahora sí le voy a dar en agrandar y voy a darle por acá en OK. Y ahora, ¿qué sucede si por ejemplo le quito el candadito a este y me ubico aquí? Podemos ver que desprendo acá y si yo le digo aquí que me alinee ese texto respecto al lienzo, vemos que aquí se activan las herramientas de alineación. Yo le voy a decir que la quiero alineada a la izquierda, al centro respecto a lo que tiene que ver con los laterales y al centro respecto a lo que tiene que ver con los verticales. Como ven, yo la llamo barra de propiedades, otros la llaman barra de opciones. Aparte tenemos aquí la casita que indica inicio o también conocida como home. Por ese lado, ya aquí ya habíamos hablado sobre la barra de herramientas. Esta otra es como una barra de herramientas secundarias en donde también podemos poner algunas herramientas que están aquí en ventana. Luego tenemos esta parte que también yo le cambio el nombre a menudo. Algunos la llaman paneles, yo la llamo módulos, pero ya queda a criterio de ustedes cómo la quieran llamar. Yo me quedo con módulos y ya les había mencionado cuando personalizamos nuestro espacio de trabajo, que aquí tenemos navegador, historia. En historia, como les mencionaba, se van almacenando todos los cambios. Luego aquí tenemos el histograma. Luego aquí tenemos propiedades, aquí vemos toda la información relacionada a la capa que tenemos seleccionada, en este caso la letra O. Luego aquí tenemos en este módulo o panel lo que son capas, canales, trazados y aquí una serie de herramientas, por ejemplo, en este caso las capas de ajustes y aquí tenemos algunas opciones de fusión. Aquí tenemos la papelera y en este lado de acá, en la parte inferior del archivo de la ventana, vemos aquí un porcentaje, 14.4%. Eso es el nivel de zoom que tenemos en este momento. Si yo presiono Alt y con la ruedita del mouse aumento el zoom, vemos que ese porcentaje varía. En segundo lugar, en esta parte inferior tenemos esta información que nos indica las dimensiones. Vamos a darle aquí
las dimensiones del documento. Como ven, dice que este documento tiene una dimensión de 3811 píxeles de ancho por 5717 píxeles de alto con una resolución de 300 píxeles por pulgada. Pero aquí nosotros podemos cambiar qué información queremos ver ahí. En este caso tenemos seleccionada dimensión del documento, pero podemos poner el perfil del documento, que ahí vemos Adobe RGB. Podemos cambiarlo a otro, por ejemplo, el tamaño del documento. Podemos poner eh, que puede ser otra información importante, puede ser el recuento de capas para ver qué número de capa está ubicada este documento y lógicamente está en capa 2 porque el texto está en capa 1. Así es que eso es sobre la interfaz un poco más a profundidad porque ya lo habíamos visto, sin embargo, era importante que conociéramos estos detalles. Como les menciono, cuando nosotros tenemos seleccionada X herramienta, se nos muestran todas las propiedades u opciones en esta barra que, como yo les digo, le cambio el nombre a barra de propiedades. Por ejemplo, si me vengo al cuentagota, vemos que las opciones o propiedades cambian. Si me vengo a lo que es la plumita, vemos que también cambia. Si me vengo por acá a lo que es esta herramienta de enfoque, si me vengo aquí a lo que son las herramientas de el bote de pintura y degradado, vemos todas sus propiedades u opciones. Lo que son las herramientas de sanación, como lo son el parche, el corrector puntual, pincel corrector, etcétera, vemos que aquí se nos muestran una serie de opciones o propiedades. Así es que llegamos al final de este otro capítulo. Nos vemos a continuación.